Muy buenas tardes con todos. A continuación les voy a dar a conocer la resolución 909 de 2008 del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, ECAMA. Programa de Ingeniería Ambiental, Caracterización de Contaminantes Atmosféricos. Tarea 3, video, presentado por Daniel Alejandro Puzapaz Herrera, código 1082-105-113, tutora Claudia Karina López, 26 de noviembre de 2006. Resolución 909 de 5 de junio de 2008. Protocolo para el control y vigilancia de contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. Cambios en la reglamentación para fuentes fijas. Cerca de 40 nuevas actividades industriales en un capítulo general, 12 capítulos específicos para actividades industriales que por sus características particulares requieren una reglamentación más detallada. Reglamentación de contaminación diferentes al material particulado, tales como el CO2, el NOx, el HF, el HCl, el HCT, dioxinas y furanos, neblina ácida o trióxido de azufre, plomo, cadmio, cobre y otros metales pesados. Integración de normas existentes como quemas controladas e incineración de suelos y envases contaminados con plaguicidas. Cambios en la reglamentación para fuentes fijas. Actividades industriales y de servicio, tales como centrales térmicas y plantas de cogeneración, producción de cemento, concreto y agregados, fabricación de productos de cerámica, refractaria, no refractaria y de arcilla, fabricación de textiles, instalaciones que utilizan biomasa, instalaciones donde se relacione tratamiento térmico a residuos, transformación de subproductos de animales mediante tratamiento térmico para su posterior aprovechamiento, fabricación de productos de la refinación del petróleo, instalaciones para tratamiento térmico a residuos peligrosos y no peligrosos, hornos crematorios. Cambios en la reglamentación para fuentes fijas, estandarización de métodos y equipos para la evaluación de las actividades industriales, aseguramiento de la calidad de la información recolectada, incorporación del registro único ambiental, herramienta que permitirá enviar la información de emisiones vía Internet a las autoridades ambientales, disminuyendo los trámites. Facilidad para el control y vigilancia por parte de las autoridades ambientales, procedimiento para establecer la altura de la chimenea, enfoque al adecuado funcionamiento de los sistemas de control, disminución de trámites para las industrias. ¿Qué se reglamenta en la norma de fuentes fijas? Todas las actividades industriales, los equipos de combustión externa, instalaciones de incineración y hornos crematorios. En lo relacionado con el control de emisiones molestas, aplica además a todos los establecimientos de comercio y de servicio. Estándares de emisiones admisibles para el MP, SO2, NOx, HF, HCl, HCT, dioxinas y furanos, neblinas ácida o trióxido de azufre, COB, PB, CD, CU, CO, HG, NH3, H2S, mecartanos y COT. Corrección a condiciones de referencia a 25 grados centígrados y 760 moles y al oxígeno de referencia correspondiente a la naturaleza de cada actividad industrial o de servicio. Variables de operación de algunos casos, temperatura de gases y tiempos de residencia. ¿Qué se reglamenta en la norma de fuentes fijas? Construcción del punto de descargue de los contaminantes, altura del ducto o chimenea, métodos de medición de contaminantes, frecuencia de la medición, sistema de ventilación y extracción de vapores, sistema de control de emisiones, acreditación de laboratorios, convenios de reconversión de tecnologías limpias. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales, estándares de emisión admisibles de contaminantes por miligramo en metro cúbico. Contaminante, material particulado MP, flujo de contaminación,
menor de 0.5, actividades industriales existentes 250, actividades industriales nuevas 150. Dióxido de azufre, todos, flujo de contaminante, todos, actividades industriales de 550, actividades industriales nuevas 500. Óxidos de nitrógeno, todos 550, actividades industriales nuevas 500. Compuestos de flúor inorgánico, todos, entre las actividades nuevas existentes y las actividades viejas son 8. Compuestos de cloruro inorgánico, todos, que son 40. Hidrocarburos totales, todos, que son 50. Dioxinas y furanos, todos, que son 0.5. Neblina y trióxido de azufre, todos, que son 150. Plomo, todos 1. Cadmio, CD y sus compuestos, todos 1. Cobre y sus componentes, todos, que son 8. Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes a condiciones de referencia a 25 grados centígrados y 760 moles, con oxígeno de referencia del 11%, sólido 200, 500 y 350, líquido 200, 500 y 360, gaseoso no aplica a 350. Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa nuevas a condiciones de referencia 25 grados centígrados, 700 moles, con oxígeno de referencia del 11%. Combustible sólido, líquido y gaseoso. Estándares de emisión de MP, dióxido del CO2 y del NOx. 50-50 no aplica de MP. Del SO2 500-500 no aplica y del NOx todos 350. Estándares de emisión admisibles contaminantes al aire para centrales térmicas existentes de capacidad instalada igual o superior a 20 MW por tipo de combustible a condiciones de referencia de 25 grados a 760 mmHg. Combustible sólido, líquido y gaseoso. Estándares de emisión admisibles en miligramos sobre metro cúbico. MP 100-100 y gaseoso no aplica. SO2 2800, 2000 y no aplica para gaseoso. NOx 760, 650 y 300 para gaseoso. Oxígeno de referencia 6%, 3% y 3%. Estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas nuevas con capacidad instalada igual o superior a 200 MW por tipo de combustible a condiciones de referencia de 25 grados centígrados de 760 mmHg. Combustible sólido, líquido y gaseoso. Estándares de emisión admisibles de miligramos sobre metro cúbico de MP 50-50 no aplica para gaseoso. SO2 2000 no aplica para gaseoso. NOx 600, 450 y 300. Oxígeno de referencia 6%, 3% y 3%. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas con capacidad instalada inferior a 20 MW, plantas de cogeneración existentes por tipo de combustible a condiciones de referencia de 25 grados centígrados 700 mmHg. Combustible sólido, líquido y gaseoso MP 100-100 para gaseoso no aplica. De SO2 2800, 2000 no aplica. NOx de 760, 650 y 300 no aplica. Oxígeno de referencia 6%, 3% y 3%. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas nuevas con capacidad instalada inferior a 20 MW y plantas de cogeneración nuevas por tipo de combustible a condiciones de referencia 25 grados centígrados 760 mmHg. Combustible sólido, líquido y gaseoso MP 50-50 para gaseoso no aplica. SO2 2000 para gaseoso no aplica. NOx 600, 450 y 300. Oxígeno de referencia 6%, 3% y 3%. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las industrias existente de fabricación de productos textiles a condiciones de referencia 25 grados de 760 mmHg con oxígeno de referencia del 11%. Material particulado MP
dióxido de azufre, SO2, oxígenos de nitrógeno, NOx. Flujo de contaminante en kilogramos sobre hora. Todos y todos. Estándares de emisión admisibles de contaminantes de miligramos sobre metro cúbico, 250, 550, 550. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para industrias nuevas de fabricación de productos textiles a condiciones de referencia 25 grados 760 mmHg con oxígeno de referencia del 11%. Contaminante: material particulado MP, dióxido de azufre, SO2, óxidos de nitrógeno, NOx. Flujo de contaminante: todos. Estándares de emisión admisibles de contaminantes: 500, 500 y 350. Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes que utilicen biomasa o como combustible a condiciones de referencia 25 grados centígrados, 760 mmHg con oxígeno de referencia del 13%. Combustible, biomasa, producción de vapor, todos. Estándares de emisión admisible: MP300, NOx 350. Estándares de emisiones admisibles para equipos de combustión externa nuevos que utilicen biomasa como combustible o condiciones de referencia del 25%, 760 mmHg con óxido de referencia del 13%. Combustible, biomasa, producción de vapor, todos. Estándares de emisión admisibles: MP50, NOx. Estándares de emisiones admisibles contaminantes al aire para las industrias existentes de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla, a condiciones de referencia de 25 grados de 760 mmHg con óxido de referencia del 18%. Combustible sólido, líquido y gaseoso. Estándares de emisión admisibles en miligramos sobre metro cúbico de MP 250 gaseoso no aplica. Del CO2 550 gaseoso no aplica. NOx, todos de 550. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las industrias nuevas de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla, a condiciones de referencia 25 grados de 760 mmHg con óxido de referencia del 18%. Combustible sólido, líquido y gaseoso. Estándares de emisión admisibles: miligramos sobre metro cúbico de MP 50 gaseoso no aplica. De CO2 500 gaseoso no aplica. NOx, todos 500. Estándares de emisión admisibles de contaminantes peligrosos al aire para las industrias de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla, a condiciones de referencia 25 grados 760 mmHg con óxido de referencia del 18%. Combustibles, todos. Estándares de emisiones admisibles de contaminantes peligrosos: miligramos sobre metro cúbico de HCl 40, HCF 8. La autoridad ambiental competente solicitará el cumplimiento de los contaminantes peligrosos establecidos, a menos que el industrial demuestre que el contenido del flúor y cloro de las materias primas utilizadas en el proceso no genera los contaminantes allí señalados. La temperatura de los gases emitidos para hornos continuos no debe exceder de 180 grados centígrados. Para el caso de hornos discontinuos, la temperatura no debe exceder de 250 grados centígrados durante la etapa de máximo consumo de combustible. Estándares de emisión admisibles para instalaciones de tratamiento térmico de subproductos de animales a condiciones de referencia 25 grados 760 mmHg con óxido de referencia del 6%. Contaminante material particulado MP, amoníaco NH3, sulfuro de hidrógeno H2S y mercaptanos. Límite de emisión: 500 miligramos sobre metro cúbico, 35 miligramos sobre metro cúbico y 5 partículas por millones. Capítulo séptimo. Determinación del punto de descarga de la emisión de fuentes fijas. Artículo 69. Obligatoriedad de construcción de un ducto o chimenea. Toda actividad que realice descargas o contaminantes atmosféricos contar con un ducto o chimenea cuya altura, ubicación y favorezca la dispersión de estos
al aire. Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. Buenas prácticas de ingeniería. Autorización. Artículo 71. Localización de sitio de muestreo. Todas las actividades industriales y equipos de combustión externa deben contar con un sistema de extracción localizada, chimenea, plataforma y puertos de muestreo que permitan realizar la medición directa y demostrar el cumplimiento. Capítulo 8. Medición de emisiones para fuentes fijas. Artículo 78. Métodos de medición de referencias para fuentes fijas. Las mediciones de las emisiones atmosféricas deben estar de acuerdo con lo establecido en el producto para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. Artículo 73. Métodos alternativos para realizar la medición en ductos y chimeneas. Cuando no sea posible realizar el estudio de emisión por cualquiera de los métodos de referencia, la industria podrá solicitar a la autoridad ambiental competente la autorización para el empleo de un método alternativo. Capítulo 8. Medición de mediciones para fuentes fijas. Realización de mediciones directas. Todo encargado de realizar la toma de muestras, análisis de laboratorio y medición directa de campo de emisiones debe estar acreditado de conformidad con la establecida en el decreto 1600 de 1994. Artículo 75. Medición continua de las emisiones. Las condiciones deben incluir por lo menos la carga de los contaminantes emitidos, la cercanía con el estándar de emisión admisible y los contaminantes y la distancia entre la fuente y las poblaciones cercanas. Mediciones de emisiones para fuentes fijas. Artículo 76. Cumplimiento de estándares. Los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire que se establecen en la presente resolución no serán aplicables durante los periodos de arranque y parada de las instalaciones o equipos utilizados en la actividad. Los responsables de las actividades industriales deben informar a la autoridad ambiental competente la duración de los periodos de arranque y parada de las instalaciones o equipos de procesos. Artículo 78 de los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base a las especificaciones del fabricante y con establecido en el protocolo en lo que no sea contrario. Artículo 79. Plan de contingencia para los sistemas de control. Toda fuente de emisión que cuente con un sistema de control debe elaborar y enviar a la autoridad ambiental competente para su aprobación el plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones. Artículo 89. Cumplimiento de los estándares de emisión admisibles individualmente. Cuando dentro de un mismo predio existen diferentes procesos, instalaciones o equipos que generen emisiones contaminantes al aire, se deben cumplir los estándares de emisión admisibles individualmente para cada uno de ellos. Artículo 92. Procesos de combustión utilizando biomasa. Aquellas industrias que utilizan biomasa como combustible en sus procesos de combustión y cumplimiento con lo establecido en el artículo 94 de la presente resolución deben realizar la corrección por oxígeno al 13% y no aplicará los estándares de emisión admisibles para el SO2. Artículo 92. Procesos de combustión utilizados biomasa. Aquellas industrias que utilizan biomasa como combustible en sus procesos de combustión deben controlar las siguientes variables: porcentaje en peso de humedad en la biomasa, temperatura de los gases de chimenea, poder calorífico de la biomasa en base seca y porcentaje en volumen de exceso de oxígeno en los gases de chimenea. Artículo 96. Traslado de instalaciones con una actividad industrial, instalaciones de incineración de residuos u horno de crematorio y traslado de sus instalaciones se debe regir por los estándares de emisión establecidos en la presente resolución para instalaciones nuevas. Obligación de entrega de información. Medición de las emisiones contaminantes de acuerdo con la frecuencia de monitoreo. Otras actividades industriales. Información relativa al proceso para demostrar que no genera alguno de los contaminantes que solicitaba la autoridad ambiental competente. Fuentes fijas con sistemas de control. Plan de contingencia del sistema de control. Registro único ambiental. Todos los establecimientos cuyas actividades de acuerdo a la normatividad ambiental vigente requiera de licencia ambiental, plan de manejo ambiental o permiso de emisiones. Las fuentes fijas que cuenten con estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire establecidos en el presente resolución cuando la autoridad ambiental lo requiera. Información sobre el origen del carbono cuando lo utilice. Capítulo 16. Control de emisiones molestas para establecimientos de comercio y de servicio. Artículo 68. Emisiones molestas, establecimientos de comercio y de servicio. Todo establecimiento
de comercio y de servicio que genera emisiones molestas debe contar con ductos o dispositivos que aseguren la dispersión de las emisiones molestas de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del decreto 948 del 95. En caso de ser necesario, el establecimiento debe contar con dispositivos adecuados de control de acuerdo con lo establecido en el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por las fuentes fijas. Dispositivos para el control de emisiones molestas en establecimientos de comercio y de servicio. Enmascaramiento de olores, mezcla de gas emitido con sustancia que no reaccione en se debe llevar un registro de calidad y composición de la sustancia enmascaradora. Carbón activado, se debe controlar el grado de la saturación del carbón para garantizar el adecuado funcionamiento del filtro. Se debe llevar un registro de cantidad de carbón utilizado y del mantenimiento. Filtro biológico, materiales orgánicos húmedos para absorber y degradar compuestos olorosos, se debe controlar la temperatura, el pH y el contenido humano